Hey Teves, el 5 de Teves, que fue el día de hoy, está terminando, digamos, el día de hoy, tiene una historia muy larga, compleja, que no voy a relatar toda la historia, porque no es el momento, me parece, no es la forma, etcétera, habría que hacerlo de otra manera. Pero sea como fuere, en 1987, Tov Shin Ben Zain, 1987, el, el movimiento Chabad ganó un juicio en Estados Unidos, en la corte legal en los Estados Unidos, que había una serie de libros que debían retornar a la biblioteca de Seir Agudas Hasid de Chabad, es decir, el movimiento Chabad legalmente hablando. ¿Qué son estos libros? De vuelta, la historia es larga y compleja, realmente lleva muchos años la historia. Un descendiente directo, un nieto del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, ahí alrededor de 1985, por eso digo que es larga, llevó mucho tiempo hasta que se desarrolló toda la historia y no terminó en el 87 tampoco, hubo eventos en el 88, en el 89, sea como fuere, si no recuerdo mal terminó en el 90 y pico, 90, 91, no recuerdo exacto. El punto es que un descendiente, un nieto directo del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, empezó a tomar libros de la biblioteca de Chabad para venderlos. Estamos hablando de libros extremadamente antiguos, manuscritos, no cualquier libro así el diario. Estamos hablando de libros muy muy caros. Vendía por $100.000 en un lugar, vendía por $200.000 en otro lugar. Estamos hablando de libros de estos que hay coleccionistas que los quieren tener en sus casas, etcétera. Cuando los bibliotecarios se dieron cuenta que estaban faltando libros, no era como hoy en día que hay cámaras y micrófonos, etcétera. Fue muy complejo darse cuenta quién era, qué pasaba, pero en la práctica pusieron una cámara. Estamos hablando del año 1987, de 85, perdón, era complicado, pero descubrieron que justamente este nieto del Rebbe anterior estaba entrando a la biblioteca. Él tenía las llaves porque su madre, la hija del Rebbe anterior, se lo había dado, y él tomó los libros bajo la atribución de que él es el nieto, descendiente directo del Rebbe anterior, y por lo tanto los libros son de él. Bien, se armó un juicio entero en la corte de los Estados Unidos, Chabad como institución contra Barry Gurari, así se llamaba, ya falleció, para recuperar esos libros. Más allá de todo el ida y vuelta del juicio, que fue muy complejo, el juicio termina, por supuesto, a favor de Chabad, justamente en 1987, Hey Teves, el 5 de Teves. Los libros vuelven después, porque los tuvieron que recuperar, devolver dinero a los coleccionistas, toda una cuestión. El punto es que los libros vuelven, y el Rebbe hizo de este día un Eis Rotzen, un momento de voluntad, que incluso el Rebbe en una sija, en una charla, dice que es un día tan especial que cualquiera puede pedir lo que sea. Es un día especial para pedir cualquier cosa a Kadosh Baruj Hu, a Dios, en mérito de este día lo va a dar. Digamos, es el Yom Tev del Rebbe. Hay varios Yamim Tovim del Rebbe, varios días festivos del Rebbe, pero Rosh Chodesh Kislev es un día festivo. En 1978 el Rebbe volvió a su casa de la enfermedad, un paro cardíaco, paro cardíaco que había tenido en Simchas Torah. Hay muchas historias que son Yamim Tovim del Rebbe, pero este es uno que el Rebbe mismo dijo, este es un día especial. Este es un día especial. Uno de los asuntos, uno minúsculo de todo el juicio, es que le tomaron testimonio a la Rebbetzin Hayamushka, la esposa del Rebbe, que inicialmente no querían, ella estaba enferma. Le tomaron, de hecho ella fallece en 1988, un año después, estaba enferma en 1987. Y en el testimonio, ella, cuando le preguntaron a quién le pertenecen los libros, porque la discusión era, ahora vamos a ver asuntos más profundos en la discusión, pero la discusión era si los libros eran personales del Rebbe, el Rebbe anterior estamos hablando, entonces es la herencia de este nieto, ok, que haga lo que quiera con la herencia, lo quiere vender, que haga lo que quiera. Y Chabad decía que los libros no son del Rebbe, los libros son de la institución, entonces no los puede llevar un heredero personal, digamos, del Rebbe, el Rebbe anterior. Entonces, en un testimonio del Rebbetzin Hayamushka, la esposa del Rebbe, la hija del Rebbe anterior, el Rebbetzin dijo, cuando le preguntaron de quién son los libros, y la Rebbetzin contestó, los libros son de los Hasidim, y más aún, mi padre, el Rebbe anterior, mi padre es de los Hasidim. Mi padre es de los Hasidim. Con esta idea, obviamente esto fue fundamental para que los jueces entiendan lo que está pasando, y hay que imaginarse que entender
un juzgado legal, digamos, en los Estados Unidos, no está formado por judíos, un juzgado cualquiera, ¿sí? Como se ve el jury, ¿sí? Las personas que llamaron al carnicero y al otro y pusieron a todos ahí. Nadie entendía lo que es un rebe, lo que es un movimiento jasídico, lo que son libros especiales. No sabían ni de lo que estaban hablando. Y de repente están estos judíos acá peleándose entre ellos, discutiendo qué es un rebe, qué no es un rebe. Pero hubo que explicar todo esto, escritos y charlas y clases, etcétera. En sí, hay varios puntos profundos sobre lo que estaba pasando, y esto lo expresó el Rebbe a lo largo de los diferentes años. ¿Cuál fue realmente el juicio que hubo, digamos, contra Chabad? ¿Cuál fue el problema? Una idea es pensar, si bien no vamos a entrar en todos los detalles, pero una idea es pensar un Rebbe. Rebbe, ¿qué significa la palabra Rebbe? Rosh Bnei Israel, cabeza del pueblo de Israel. Rebbe se escribe con 3 letras en hebreo: Reish, Beis, Yud. Rebbe, que son Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo de Israel. Esto es un Rebbe. Entonces, un Rebbe es una persona particular para él mismo, tiene su vida privada, por así decir, o es una persona pública. Es una persona que, entre comillas, esto es lo que dijo la Rebbe, le pertenece a los Hasidim. No tiene vida propia. Suena raro lo que estoy diciendo porque obviamente es un ser humano y respira y duerme y come como cualquiera de nosotros, se viste como cualquiera de nosotros. Pero la pregunta es, como institución de Rebbe, ¿tiene vida para él mismo? Esto incluso lo podemos ver en nuestro propio cuerpo. La cabeza tiene una vida personal, entre comillas, separada del resto del cuerpo, ¿o no? Así como el cuerpo no podría existir sin la cabeza tampoco puede existir sin el cuerpo. ¿Qué va a hacer la pobre cabeza? No tiene estómago, no tiene corazón, no tiene nada. Y es muy importante porque piensa y dirige, todo lo que quieras. Pero si no tienes corazón, no podés vivir. No tenés riñones, no tenés hígado, no tenés el resto del cuerpo. No funciona la cabeza solita, pobre. Entonces el Rebbe no tiene, por así decir, en hebreo se dice metzius, una existencia propia separada de los Hasidim. El Rebbe es de los Hasidim. Esto es un punto que salió, digamos, estaba detrás de todo este juicio. Otro punto es, el Rebbe mencionó esto también a lo largo de diferentes años, el movimiento entero estaba en juicio. Chabad, como movimiento, como institución, ¿existe o murió en Europa? Con el advenimiento del comunismo, la revolución rusa, etcétera, Chabad en Rusia tenía una red muy grande de Hasidim y de ciudades en donde había diferentes personajes que dirigían y ayudaban. ¿Esto está vigente o no? Entonces el Rebbe planteó la idea de que en realidad el movimiento estaba en juicio. ¿Estamos, valga la redundancia, estamos en movimiento o no? ¿Estamos vivos o no? ¿O somos una cosa muerta del pasado? Dicho de otra manera, el judaísmo, con todas las leyes que plantea, con todas las ideas que plantea, con el hasidismo, que no hasidismo, lo que quieras, ¿está vivo o es una imagen de algo del pasado? Hace 3000 años los judíos hacían esto, hace 2000 años hacían lo otro, y había un templo una vez, hace 2000 años hubo un templo, y ya no está más, olvídate, ahora la sociedad piensa diferente, ahora ya no queda tan lindo tener una barba así, a pesar de que está de moda, pero arreglátelo un cachito, recortarlo un poquito y va a quedar más lindo. Ya está, fue todo eso, se acabó. Esto, por así decir, es lo que estaba en juicio en ese momento. Y el Rebbe en esos momentos también salió con montones de movimientos para mostrar que Chabad está vivo. Chabad está vivo. El movimiento Chabad está vivo y el judaísmo está vivo. Este era otro asunto. Otro concepto, y con esto, digamos, cerramos toda esta parte de la clase para pasar a hablar sobre la parsha. Otro concepto es la honestidad. Y acá llegamos a un punto muy interesante, que la queja, una de las quejas del otro lado, no de Chabad, sino del otro lado de Barry Gurari, era cuando el Rebbe anterior entra a los Estados Unidos. Por supuesto, él trae sus cosas, parte de la biblioteca, que entre paréntesis, gran parte de su biblioteca todavía está en Rusia y todavía está en los depósitos del gobierno y no lo quieren dejar salir. Estamos hablando de manuscritos de un Rebbe. No es que un ministro ruso se va a sentar a estudiar. Estamos hablando de discursos hasídicos, asuntos profundos de mística judía. No les sirve para nada, entre comillas. Pero es algo propio de ellos y está el orgullo de ellos en el medio. Hay un juicio entre Estados Unidos y Rusia por este asunto.
hay mucho, por así decir, por detrás de todo esto. Pero el punto es, cuando el Rebbe anterior entra a Estados Unidos, él trae parte de su biblioteca y inscribe, cuando estaban lidiando con la cuestión de los impuestos que hay que pagar por importar, digamos, libros o incunables o cosas especiales, los muebles y qué sé yo, qué sé cuánto, el Rebbe anterior inscribió su biblioteca como parte de las propiedades de un movimiento, no mío personal, sobre lo que yo debería pagar impuestos, porque es mío, es mi riqueza o mis propiedades, no, esto es algo de una institución, no tiene nada que ver con pagar impuestos. Entonces, decían, Barry Gurari con sus abogados, etcétera, los que estaban en contra de Chabad, decían que en realidad el Rebbe anterior mintió. Y como quien, no, escribís que esto le pertenece a una institución para pagar menos impuestos. Zafaste unos pesos, unos dólares por lo menos, no tenés que pagar impuestos sobre diferentes cuestiones, determinadas cuestiones. Entonces el Rebbe mencionó a los abogados, porque cuando los abogados estudiaron esto, estaban en contacto constante con el Rebbe, y el Rebbe guió cómo debería seguir el juicio. El Rebbe dijo algo muy sencillo, parece una tontería, pero muy sencillo e importante. El Rebbe anterior, Bijlal, en general un Rebbe, y digo, agrego yo, en general un Yehudí, no debería, o cualquier persona honesta que quiere seguir las leyes de Dios, no debería mentir en ningún aspecto de su vida para tener algún tipo de beneficio. No existe una cosa así. La mentira es mentira y se acabó. No hay forma de cayerizar, no hay forma de autorizar una mentira en aras de un beneficio mayor. Estamos hablando de santos libros y manuscritos que debían entrar y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces escribí que son de la institución para no pagar los impuestos. No. El Rebbe anterior nunca haría una cosa así. Esto es lo que significa un Rebbe. Esto lo significa un Yehudí que cumple las leyes, un ser humano que vive como Dios quiere. No vas a mentir para tener un beneficio. El Rebbe mencionó esto a los abogados mencionaron esto frente al juzgado, y el juzgado entendió, claro, estamos hablando de un líder dentro del pueblo de Israel, estamos hablando de una persona que es un ejemplo, no va a andar mintiendo para tener algún tipo de beneficio, no tiene sentido todo esto. Eso tiró abajo, digamos, la queja, la declaración del otro lado contra Chabad, de que en realidad le pertenecían al Rebbe, eran personales del Rebbe, pero los anotó de otra manera para tener un beneficio. Esto no funciona así. Entonces, estos conceptos de vuelta, que la vida de un líder no es una vida personal, es una vida pública para los Hasidim y de los Hasidim, el concepto de que el judaísmo y Chabad siguen siendo relevantes, eternamente relevantes, el concepto de la honestidad, todas estas ideas estaban, por así decir, por detrás del juicio. El juicio se veía como, bueno, mira, soy yo contra vos contra mí, lo que sea, y yo quiero los libros que pertenecen a mi abuelo y quiero vender porque en la práctica quiero plata. Es lo único que me interesa, el dinero, que estos libros valen, son libros inútiles, no sirven para nada, quiero dinero. Contra una institución que decía, no, los libros son míos. Pero lo que había detrás era algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Este día entonces de Hei Teves, el 5 de Teves, es un día de Yeshuos, es un día de salvaciones, es un día en el cual se suele cantar un Nigun Didan Notzach, la victoria es nuestra, que son palabras de Ksal Midrash. Sea como fuere, es un día para estudiar, es un día para comprar más libros, para arreglar la biblioteca si uno no compra más libros, para acomodar los libros, sea como fuere, es un día para reconectarse y es un día especial para saber, como decía el Rebbe, que uno puede pedir lo que quiera. Y en este día, Dios, por así decir, está con los oídos más abiertos, por llamarlo de alguna manera. Dios no tiene oídos ni nada por el estilo. Pero esto es al respecto de lo que significa Hei Teves.